Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy vamos a hacer un entrenamiento de 15 minutos, pero con lo que tengamos al alcance de casa. Con cualquier recurso que yo pueda entrenar en casa, lo voy a utilizar para hacer este entrenamiento. ¿Estás listo? Comenzamos. Para comenzar con esta rutina, vamos a comenzar con la parte de arriba. Vamos a irnos de arriba hacia abajo. Vamos a hacer hombro. Vamos a empezar con esa parte del cuerpo. ¿Cómo vamos a empezar la rutina de hombro? Vamos a utilizar una liga como esta, que es fácil de conseguir. Es fácil de conseguir este tipo de liga para hacer el entrenamiento con el que ahorita vamos a comenzar. Miguel ahorita se va a sentar, va a colocar por sus femorales, va a colocar la liga y va a hacer un press de hombro. En esta ocasión, antes de que comiences, antes de comenzar, lo va a ejecutar durante un minuto. Vamos a hacer 3 ejercicios de hombro. Cada uno va a durar 1 minuto y en total vamos a hacer 3 minutos de hombro. Dale. Durante 1 minuto, press de hombro. Agarre prono. Al terminar, si no tienen eso, puedes utilizar alguna maleta. Si no tienes liga, en lugar de hacer con una liga, puedes hacerlo con una maleta. Que se te complica, que la maleta es muy grande, que es muy complicada. Bueno, utiliza un bote. Cualquiera de los 3 elementos los puedes utilizar. Y es como tomar la liga. El tamaño del bote, la cantidad de agua, pues también ya depende de tu experiencia y de cómo tú lo quieras hacer el ejercicio. Y con una toalla también se puede ejecutar. Recuerden, al hacerlo con toalla, ya tenemos ejercicios con toalla, hay que estirar. En este caso, por acá. Que sea el movimiento tras nuca. Si te dan cuenta, eso está firme. Y ahí estamos atacando. Durante 1 minuto le vamos a dar. Vamos a hacer vuelos laterales durante 1 minuto. Primero de pie. Vuelos laterales. Antes de que sigas, recuerden, el primer ejercicio que fue un press de hombro sentado es 1 minuto con cualquiera de los objetos que hicimos. No tiene que ser 1 minuto con cada uno, no. 1 minuto con cualquiera. ¿De acuerdo? Nada más para que para estar claros con la rutina. Que seleccionen lo que más les gusta. Exactamente, van a seleccionar el elemento que ustedes sientan más favorable para ustedes. Vamos a hacer ahora vuelos laterales. 1 minuto también de vuelos laterales. No tenemos liga, ¿cómo le podemos hacer? Individuales aquí. Individuales con un bote. Si está muy pesado, lo vacío de agua. 30 segundos de cada lado. 30 segundos de cada lado porque pues nada más es uno. Si tienes 2 botes iguales, bueno, ahí haz 1 minuto con los 2 botes iguales, ¿verdad? Si no, 1 minuto, 30 segundos por lado. La precaución de hacerlo lento. Controlado, sí, exactamente, lento, controlado, para que no tengan ahí un problema. Aquí al frente sería 1 minuto. Elevación frontal, 1 minuto con la maleta. Completamente extendido. Que esté completamente extendido el movimiento ahí. Ahí vemos cómo los hombros se están estirando muy bien. También lo podemos hacer con un bote de agua, una elevación frontal con bote de agua. Muy bien. Y también lo podríamos hacer también con la liga. La liga la colocamos en alguna parte. Lo estiramos. Ahí está, con la liga. Recuerden, vamos a utilizar lo que tengamos al alcance para hacer el ejercicio. El chiste es no detenerse, es entrenar, es echarle ganas. Muy bien. Son 3 ejercicios, dijimos. Es un press sentado de 1 minuto. Elevaciones laterales de 1 minuto. Si es el garrafón, 30 segundos por lado. Si son 2 garrafones, pues ahí el minuto. Y elevaciones frontales. No se detengan. Todos en la casa tienen una maleta o una mochila
botes de agua, también los hay. La liga la pueden conseguir en cualquier centro comercial, inclusive aquí en el gimnasio tenemos, pueden mandarnos ahí por escrito algún texto en el que deseen adquirirla. Y también la toalla esta, pues en cualquier parte, ¿verdad? Pues ustedes tienen toallas para hacer cualquier cosa ahí. Entonces, cualquier elemento que tengan al alcance es bueno para hacer el entrenamiento. Muy bien, hemos terminado con el hombro, vamos a continuar ahora con el pecho. Vamos a hacer 3 ejercicios. Vamos a empezar utilizando la toalla para el pecho. Vamos a hacer un press de pecho utilizando la toalla durante 1 minuto. Recuerden ponerla bien firme. Este brazo va para allá, este brazo va para este lado, estirándolos y haciendo pecho durante 1 minuto. Siempre firme. Eso, firme. Durante 1 minuto, sacando el aire. Muy bien. Una vez que terminamos el ejercicio, vamos a utilizar una liga, la colocamos más o menos a la altura de los hombros y vamos a hacer lo que viene siendo unas aperturas con la liga. Ahí está. Tomo aire y estiro. Tomo aire y estiro. Estamos tomando los elementos que más nos puedan favorecer para hacer el ejercicio. Durante 1 minuto. Al terminar el minuto, vamos a ocupar la maleta y le vamos a dar, haciendo una flexión con los codos, una elevación frontal. Ahí mero. A diferencia del hombro, el del hombro es completamente extendido al brazo. Y en el pecho, estrictamente tiene que doblarse el codo para que el pecho se estimule. Ahí la diferencia que les dice Miguel, que si tú lo tienes bien estirado, el ejercicio se carga, el estrés se carga hacia el hombro. Pero si tú lo flexionas, el estrés se carga hacia lo que viene siendo el pecho. ¿De acuerdo? Bien, de esos 3 ejercicios, 1 minuto de cada uno de ellos. Bien, vamos a hacer lo que viene siendo ahora espalda, 3 ejercicios de espalda de 1 minuto cada uno de ellos. ¿Cuáles van a ser los ejercicios? Vamos a empezar ahorita con un peso muerto para espalda baja utilizando la maleta. Agarramos la maleta y durante 1 minuto, como este ejercicio pues no es pesado, porque aunque sea una maleta le podemos meter peso, no impacta tanto como una barra así pesada, lo podemos hacer fácilmente haciéndolo de 1 minuto nada más, cuidando la técnica. Observe la técnica que hace Miguel. Primero empieza como una sentadilla y luego ya extiende lo que viene siendo ya su espalda. ¿De acuerdo? A diferencia, tú síguele así. A diferencia del peso muerto que viene siendo parafemoral, que es inflexionar rodilla, muerto que viene siendo parafemoral, este es parafemoral. Esa que está haciendo Miguel es para lo que viene siendo la espalda baja. Son muy diferentes. Este ejercicio lo van a hacer tantas veces que se van a acostumbrar y que al momento de querer hacer algo de la vida cotidiana, algo normal, el ejercicio, el movimiento lo van a repetir y van a evitar alguna lesión en un futuro, además de que su dorsal va a estar más fuerte. Bien, ese va a ser el primer ejercicio de 1 minuto. Segundo ejercicio, vamos a hacer unas extensiones de dorsales. Para eso vamos a poner la liga en algún punto alto. El agarre lo hacemos en prono. Y listo. Durante 1 minuto. La dificultad del ejercicio tú la marcas, ya sea que tú te alejes un poco más para que tengas más tensión, además de hacerlo más controlado. Entre más control tengas del ejercicio va a ser más efectivo y va a ser más complicado. Con toalla, también estirando la toalla, que esté tenso. Y también se logra ese resultado. Durante 1 minuto. Al terminar el minuto vamos a hacer unos jaloncitos aquí, unos remos con el bote de agua individuales, 30 segundos por lado, 30 segundos por lado, ahí le damos. Hago 30 segundos de un lado y cambio, 30 segundos del otro lado. Muy bien, continuamos. Vamos a hacer ahora lo que viene siendo brazo, bíceps
y tríceps. Vamos a empezar con bíceps. Va a ser un ejercicio de 1 minuto. Va a ser un curl de bíceps, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos utilizar? Liga, maleta, toalla, lo que tengamos al alcance. Adelante. Miguel en este caso va a empezar con una toalla. Todo lo que hagamos es 1 minuto nada más, acuérdese. Ahí. Apretando. La primera variante es con una toalla. Pero si no lo quieres hacer con una toalla, puedes utilizar también una maleta. Individual, 30 segundos por lado. 30 segundos de un lado y cambiamos. Muy bien. También podemos utilizar la liga, pisando la liga, 1 minuto. Y también podemos utilizar el garrafón de agua, igual que la maleta, 30 segundos por lado. 30 segundos de un lado y lo cambiamos, 30 segundos de un lado. Vamos a continuar con lo que viene siendo los tríceps. Nos vamos a acostar y vamos a hacer un press francés utilizando la maleta. Ahí está utilizando la maleta. También puede utilizar el bote de agua, en dado caso de que quiere hacerlo con otra cosa, ¿verdad? Y ahora fondos, ¿de acuerdo? Todos en casa podemos hacer los fondos porque tenemos sillas, la cama, una salita, donde sea, en los escalones de las escaleras. Ahí, también, 1 minuto de cada uno de ellos. Entonces dijimos, es un curl de bíceps, es el press francés y son los fondos. 1 minuto de cada uno de ellos. Para concluir con esta rutina de 15 minutos, vamos a hacer pierna. Vamos a hacer 3 ejercicios, cada uno de 1 minuto. Primer ejercicio, la sentadilla normal. Vamos a utilizar ahí una maleta normal. Vamos atrás, puede ser también un bote de agua durante 1 minuto. Lo que se te haga a ti más cómodo. En este caso yo creo que la maleta es más cómodo porque pues, está colchonadito, ¿verdad? Pero si tú eres una persona ya más ruda y quieres meterle un bote de agua, se lo puedes meter sin problema. O sea, ya es tu comodidad, vaya. Durante 1 minuto. Terminamos el minuto. ¿Qué podemos hacer? Sentadilla sumo. Aquí nada más es abrir un poco más el compás, el arco de nuestras piernas, para pegarle a lo que viene siendo los femorales y el glúteo. En la primera sentadilla le pegamos más al cuádriceps. Durante 1 minuto podemos utilizar ya sea el peso de la maleta o del bote de agua. Y para finalizar el ejercicio de pierna vamos a hacer desplantes caminando. ¿Cuánto tiempo? También durante 1 minuto. Ahí te la pasas caminando durante 1 minuto la cantidad de desplantes que salgan, ¿de acuerdo? Te puedes ir y venir durante 1 minuto. Puedes utilizar la maleta, el bote de agua, si tienes un par de mancuernas en tu casa, una barra, lo que tú tengas al alcance es lo que puedes utilizar, ¿de acuerdo? Estos 3 ejercicios los vas a hacer durante 1 minuto y aquí terminamos con nuestra rutina de 15 minutos. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y compartir, denles likes y comenten en la caja de comentarios qué les gustaría que tocáramos más adelante. Recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.